Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Daniel Marín Grajales, residente de cuarto año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. En esta ocasión abordaremos el tema de estómago y duodeno 2 en el módulo de aparato digestivo. Seguiremos principalmente tres temas. Número 1, la enfermedad diverticular gástrica y duodenal. Número 2, las neoplasias benignas, abordando dos subtemas, los pólipos gástricos y los tumores del estroma gastrointestinal. Número 3, las neoplasias malignas, donde describiremos al adenocarcinoma gástrico y al adenocarcinoma duodenal. Comencemos con la enfermedad diverticular gástrica y duodenal. La definición de divertículo deriva del latín y significa desviación del camino. Son apéndices huecos en forma de bolsa o saco dentro de una cavidad o tracto principal, hablando en esta ocasión del tracto gastrointestinal. Respecto a la epidemiología, los divertículos gástricos y duodenales van a afectar igualmente a hombres y mujeres. Sin embargo, para los divertículos gástricos vamos a encontrar una mayor incidencia dentro de los 50 a 60 años de edad. Para los divertículos duodenales tiene un rango un poco más amplio, dentro de los 29 hasta los 69 años de edad. Los factores de riesgo, como en cualquier área anatómica, va a ser aquellos sitios de debilidad muscular. En el caso particular de los divertículos gástricos, aquellas áreas con ausencia de la membrana peritoneal, mientras que para los duodenales, aquellos antecedentes de colecicitis y úlceras duodenales van a predisponer a estas áreas. En ambos casos vamos a encontrar que las áreas de perforación de las arteriolas dentro de la muscular también van a predisponer a la formación de estos. Y el sitio más frecuente en el caso de los divertículos gástricos lo vamos a encontrar en el fondo, mientras que para los divertículos duodenales el sitio más frecuente es en la segunda porción. Para el cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos hasta en el 80% de los casos y si causan dolores de tipo vago o superior. Esto hace que los diagnósticos sean de tipo incidentales en ambos casos. Para los divertículos gástricos se puede desarrollar epigastralgia, náuseas, vómito o saciedad temprana, mientras que para los duodenales pueden ser totalmente inespecíficos y en el ejemplo de los periampulares pueden predisponer a una incompetencia del esfínter biliar, un reflujo o litiasis biliar, así como una estasis de la vía biliar o del conducto principal pancreático. Igualmente es difícil que alguno de estos se complique, sin embargo cuando llega a suceder, en el caso de los divertículos pudiera originarse alguna ulceración, datos de hemorragia y o perforación. En el caso de los duodenales, estos igualmente pueden desarrollar hasta síndrome de mala absorción, alguna fístula duodenocólica, colangitis o pancreatitis. Para su clasificación histopatológica lo vamos a dividir en congénitos y adquiridos. Los congénitos también son llamados verdaderos y los adquiridos falsos. En los congénitos, estos van a tener la característica que muestran peristaltismo e incluyen todas las capas de la pared. En los falsos, ya sabemos que carecen de las tres capas y suelen producirse por pulsión o tracción. Los divertículos duodenales se clasifican según su relación con la ámpula de Vater y estos van a ser yuxtapapilares cuando se encuentran hasta 2.5 centímetros alrededor de la ámpula de Vater, peripapilares cuando se ubican cerca de su borde y ampulares cuando la papila desemboca dentro del divertículo. Otra forma de clasificarlos es en intraluminales y extraluminales. El diagnóstico por medio de una serie esofágo-gastroduodenal de los divertículos gástricos los vamos a encontrar como depósitos de contraste de forma sacular que mantienen la comunicación con el lumen gástrico. Asimismo, hasta el 5% de ellos puede ser no demostrable debido a la estrechez de este cuello, que no va a permitir el paso del medio de contraste a través de este. Y bueno, aquí les presento dos imágenes de magnificaciones de series esofágo-gastroduodenales, en donde del lado izquierdo encontramos la proyección de Hampton y del lado derecho la proyección de Schatzky. En ambos casos encontramos esos depósitos de contraste de forma sacular, con un cuello del lado izquierdo de tipo estrecho que mantiene la comunicación con el lumen gástrico. Del lado derecho
encontramos un cuello bastante amplio y que puede llegar a formar incluso el nivel hidroaéreo. En ambos casos en el sitio más frecuente, que es el fondo gástrico. En el siguiente caso clínico encontramos en imagen A y B magnificación de una serie esófago-gastroduodenal, donde encontramos como dato positivo un depósito de medio de contraste de forma sacular con cuello estrecho y formación de nivel hidroaéreo. En la imagen C observamos una lesión posterior al fondo gástrico de bordes lisos bien definidos, que si la comparamos con la imagen D, observamos que su contenido ahora es isodenso a aire. Esto es importante ya que esta localización frecuentemente se puede llegar a confundir con lesiones de la glándula suprarrenal. Asimismo, el diagnóstico se corrobora con un estudio de endoscopía, donde el diagnóstico determina un divertículo gástrico en localización de su fondo. Las manifestaciones imagenológicas por medio de la tomografía computada debe ser con una adecuada preparación del paciente, es decir, con la administración del medio de contraste oral neutro o positivo y endovenoso cuando haya sospecha de un divertículo complicado. Entonces, podemos observar en los siguientes ejemplos dos tomografías de abdomen con administración de medio de contraste intravenoso y oral neutro del lado izquierdo, oral positivo del lado derecho, donde se visualiza una lesión en la porción posterior del fondo gástrico, de aspecto quístico o sacular, con pared delgada y contenido isodenso al medio de contraste oral administrado. Esto debido a que el cuello es lo suficientemente amplio o poco estrecho que permite el paso. Hacer hincapié en la localización y contenido, ya que cuando no se observa este paso de contraste puede llegar a mimetizar lesiones de órganos adyacentes, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El diagnóstico de los divertículos duodenales por imagen en una serie esófago-gastroduodenal los vamos a encontrar, al igual que sus homólogos gástricos, como depósitos de contraste de morfología sacular. Asimismo, podemos llegar a encontrar los niveles hidroaéreos. En estos ejemplos encontramos dos imágenes de magnificaciones de series esófago-gastroduodenales, en donde encontramos del lado izquierdo este depósito de contraste de morfología sacular con un halo radiotransparente a su alrededor. Esto en relación al signo del calcetín de viento observado en los divertículos duodenales intraluminales. Este signo hace referencia a este objeto que es eso, un calcetín o un cono de viento que nos va a servir en aviación para ver la velocidad y la dirección del viento. En la imagen de la derecha encontramos un depósito de medio de contraste sacular de cuello estrecho en el techo de la tercera porción del duodeno. Respecto a sus manifestaciones a través de la tomografía computada, podemos observar los adyacentes al lumen duodenal de contenido variable, como puede ser nivel hidroaéreo o imágenes semejantes a detritus en su interior. Les muestro estos ejemplos de tomografía de abdomen con administración de medio de contraste endovenoso y oral neutro. En la imagen de la izquierda, adyacente a la tercera porción del duodeno, observamos una lesión ovoide de bordes bien definidos y contenido heterogéneo. En la imagen de la derecha observamos adyacente al lumen de la segunda porción del duodeno una lesión de aspecto quístico de bordes bien definidos y contenido heterogéneo debido a la formación de nivel hidroaéreo. Esto en relación en ambos casos a divertículos duodenales. Los tumores gástricos de forma general se clasifican según la OMS en tumores epiteliales y no epiteliales. Dentro de los epiteliales tenemos los de tipo pólipos y adenocarcinomas. Para los no epiteliales, los de tipo mesenquimales, como son el tumor del estroma gastrointestinal, GIST, o sarcomas no GIST, también como los schwannomas y los leiomiomas. Continuamos con las neoplasias benignas, hablando ahora de los pólipos gástricos. Muy bien, la palabra pólipo deriva del latín y significa que tiene muchas patas. Esta va a ser una lesión epitelial ocupante de espacio que protruye dentro del lumen gástrico.
Respecto a su epidemiología, encontramos que representan del 1 al 2% de los pólipos dentro del aparato digestivo y hasta el 50% de las neoplasias benignas del estómago. El tipo más común es el hiperplásico. Este abarca a los adultos y adultos mayores. El tipo amartomatoso abarca edades más tempranas, desde los 10 hasta los 30 años de edad. Y cuando sucede estos casos hay que sospechar fuertemente de un origen sindromático. Su incidencia es de 1 por cada 10.000 personas y su afectación hombre-mujer es indiferente, es decir, afecta por igual hombres y mujeres. Hay factores de riesgo bien establecidos, como el antecedente de infección por Helicobacter pylori, gastritis autoinmune o de tipo hereditario. Su clasificación anatomopatológica lo vamos a encontrar en 3 tipos. Los de tipo hiperplásicos, que representan la gran mayoría, entre el 80 y 90%, y los vamos a poder subdividir en 3 subtipos. Los típicos, que van a abarcar la localización del fondo y cuerpo, un tamaño menor a 1 centímetro, múltiples y sésiles. Los de subtipo atípico los vamos a encontrar en el cuerpo y el antro y van a llegar a medir de 2 a 6 centímetros. Pueden ser solitarios y pedunculados. Y el tercer subtipo de los hiperplásicos, el atípico gigante, puede llegar a medir entre 6 y 10 centímetros y tiene un aspecto lobulado. El segundo tipo de los pólipos son los adenomatosos, representan menos del 20% de los casos. Estos son generalmente mayores a 1 centímetro y pueden ser solitarios. Hasta el 50% de los mayores de 2 centímetros pueden tener una transformación maligna. Los vamos a subdividir en tubulares, túbulo velloso y los de tipo velloso. La gran mayoría van a ser de tipo tubular y hacer hincapié que los de mayor riesgo para malignizar son los tubulovellosos. Para los pólipos amartomatosos vamos a encontrar como característica que van a ser un grupo de pólipos de base ancha y van a estar relacionados fuertemente con un origen sindromático. La clasificación de París es una clasificación para las lesiones neoplásicas superficiales, principalmente del colon. Sin embargo, se pueden llegar a aplicar también a lesiones del estómago. La clasificación va a tener en cuenta aquellas lesiones que protruyen, aquellas planas elevadas o aquellas totalmente planas, respecto a la capa de la pared que va a afectar, considerando la mucosa muscular de la mucosa y la submucosa. Los pólipos son lesiones que protruyen, entonces se van a subclasificar en tipo pedunculados, tipo subpedunculados y de tipo sésiles. El cuadro clínico es totalmente inespecífico, habitualmente son asintomáticos y su diagnóstico llega a ser incidental en pruebas de imagen o por resultados anormales de sangre oculta en heces. Cuando se llegan a complicar, pueden llegar a ulcerarse y provocar una hemorragia gastrointestinal superior de baja intensidad. Cuando lleguen a ser sintomáticos, pueden simular infartos o un cuadro clínico de invaginación. Los pólipos hiperplásicos se pueden subdividir en 3 tipos: los típicos, atípicos y atípicos gigantes. Todos ellos van a ocasionar defectos de llenado redondeados y lisos, dependientes de la superficie posterior. Los típicos los vamos a encontrar en el fondo y cuerpo, llegan a medir menos de 1 centímetro, pueden ser múltiples y sésiles. Los atípicos los vamos a encontrar en el cuerpo y el antro, llegan a medir de 2 a 6 centímetros, son solitarios y pedunculados. Para los atípicos gigantes llegan a medir de 6 a 10 centímetros y pueden ser multilobulados, con la característica que pueden llegar a atrapar el medio de contraste o el bario entre sus lóbulos. Asimismo, estos se llegan a encontrar con mayor frecuencia en el cuerpo y el fondo. Observamos aquí un ejemplo de una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal en donde se observa a nivel del cuerpo múltiples defectos de llenado de morfología redondeada, de bordes bien definidos, regulares en relación a pólipos hiperplásicos. Respecto a los pólipos adenomatosos, habitualmente son únicos, una superficie lobulada o en forma de coliflor. Pueden llegar a manifestar el signo de sombrero mexicano u ojo de buey
Esto por los anillos concéntricos externo e interno. El externo representa la cabeza del pólipo y el interno al tallo. Estos van a encontrarse en mayor frecuencia en el antro más que en el cuerpo. Así observamos en este ejemplo una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal con doble contraste, donde se observa en la región del antro un defecto de llenado solitario de gran tamaño y de bordes bien definidos, regulares, con el signo positivo del sombrero mexicano en relación a un pólipo adenomatoso. Los pólipos amartomatosos son múltiples, de tipo sésil, que característicamente van a cubrir casi toda la mucosa gástrica. Así encontramos en este ejemplo de la derecha una imagen de una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal con doble contraste, donde se observan como datos positivos múltiples defectos de llenado en el cuerpo y el antro gástrico, de tamaño variable con bordes regulares y definidos. Esto en relación a poliposis. Para sus manifestaciones por tomografía computada, damos de ejemplo esta tomografía computada de abdomen en adquisición transversal y reconstrucción coronal en fase venosa temprana y con contraste oral neutro, en donde se observan en un fondo gástrico múltiples lesiones polipoideas que protruyen al lumen, las cuales son de bordes lisos y isodensas a la pared gástrica sin realce significativo, las cuales son de características pediculares en relación a pólipos gástricos. En esta diapositiva se demuestra en la imagen de la izquierda una tomografía de abdomen con ventana para pulmón, en donde se observa a nivel del estómago, como dato positivo señalado con la flecha, una lesión endofítica de apariencia lobulada dependiente de la pared del estómago, a la cual se le va a realizar en la imagen en medio una reconstrucción tridimensional de una endoscopía virtual de tomografía computada, en donde se observa una lesión polipoidea de tipo sésil y que protruye hacia el lumen gástrico. Sus bordes son lobulados en relación a probable pólipo adenomatoso por sus características, y que se corrobora en la imagen de hasta la derecha con una endoscopía. Continuando con las neoplasias benignas, en esta ocasión abordaremos el tumor del estroma gastrointestinal. Son tumores mesenquimatosos del tracto gastrointestinal y derivan de células marcapasos intersticiales de Cajal, las cuales van a formar redes neuronales entre las capas musculares y que van a presentar inmunoreactividad para el CD117, esto en los estudios de patología. Respecto a su epidemiología, lo encontramos con mayor frecuencia en mayores de 45 años, afectando a hombres y a mujeres por igual. Es el tumor mesenquimatoso más frecuente del tracto gastrointestinal hasta en el 90% de los casos y representa un 40% de los tumores benignos gástricos, así como el 2 a 3% de todas las neoplasias gástricas, y se ha encontrado que hasta el 20 a 30% de estas se malignizan. Respecto a su localización, hasta 2/3 partes de los GIS del tracto gastrointestinal se localizan en el estómago, más específicamente en el cuerpo. En segundo lugar lo vamos a encontrar en el intestino delgado, en tercer lugar en el colon y recto, muy rara vez en el esófago. Hay que tener especial cuidado ya que el tamaño varía desde 1 a 30 centímetros y en esta ocasión el tamaño sí importa, ya que entre mayor tamaño este se va a asociar a mayor riesgo de malignidad. Podemos encontrar dos tipos de clasificación de los tumores del estómago gastrointestinal, uno respecto a su histología y otro del patrón de crecimiento. Respecto a su histología, encontramos en la mayoría de los casos hasta en un 70% las células fusiformes, en menor medida las de tipo epiteloide en un 20% y hasta en un 10% del tipo mixto. Para los patrones de crecimiento vamos a encontrar aquellas que son endogástricas o endofíticas hasta en un 80%, es decir, la mayoría. También encontramos de tipo exogástricas o exofíticas en un 15% y hay una modalidad de tipo mancuerna transmural que va a representar hasta un 5%. Comencemos a hablar de las neoplasias malignas.
Comencemos con el adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico es una neoplasia maligna epitelial con origen en las glándulas de la mucosa gástrica. Este es el quinto cáncer más común a nivel mundial. La relación es 2:1 respecto a hombres y mujeres. Un promedio de afectación a los 60 años de edad, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en México y primera causa de muerte por cáncer en el tracto gastrointestinal. Y representa hasta el 90% de todos los cánceres malignos gástricos. Los factores de riesgo para esta neoplasia son 3: demográficos, biológicos y hereditarios, siendo los de mayor relevancia la edad avanzada, pertenecer al sexo masculino, ingesta de comidas ahumadas y el tabaquismo. Respecto al más frecuente, va a pertenecer a los de tipo biológico y es la infección de Helicobacter pylori. Su distribución en el estómago lo vamos a encontrar con una alta predilección, hasta en un 40% de los casos, en el antro. Asimismo, en el 35% de los casos lo vamos a encontrar en el fondo gástrico y la unión gastroesofágica. En tercer lugar, en el cuerpo. Y muy raramente lo vamos a encontrar de manera difusa, hasta en un 10%, con la manifestación de rinitis plástica. Esta es debido a una infiltración submucosa difusa y que produce un engrosamiento y rigidez de la pared del estómago, que asemeja a una cantinflora de cuero. Las manifestaciones clínicas son totalmente inespecíficas y esto puede retrasar el diagnóstico, siendo o encontrando normalmente disfagia, saciedad temprana, náuseas, vómitos e incluso datos de anemia. Sin embargo, en el momento del diagnóstico pueden incluso presentar dolor abdominal superior o pérdida de peso involuntario. En un estadio o en estadios avanzados, cuando este tumor origina metástasis, vamos a encontrar ciertas manifestaciones específicas. Por ejemplo, cuando hay una metástasis a ovario, lo vamos a llamar tumor de Krukenberg. Y en el caso de que llegara a encontrarse esta tumoración en el fondo de saco, a través del tacto rectal, vamos a encontrar el signo de Bloomberg, que es la palpación de esta tumoración en el fondo de saco. Asimismo, encontramos las manifestaciones en los ganglios linfáticos, principalmente en el ganglio supraclavicular o centinela. En este caso se va a llamar ganglio de Virchow. En los periumbilicales lo podemos denominar como nódulo de la hermana María José. Y en la manifestación axilar, principalmente del lado izquierdo, lo vamos a llamar el ganglio irlandés. La clasificación TNM del adenocarcinoma gástrico lo va a clasificar de acuerdo al estadio al momento del diagnóstico. Y bueno, en un momento más vamos a desglosarlo adecuadamente. Sin embargo, es importante desglosarlo de manera generalizada en una etapificación de pronóstico. Lo vamos a dividir en cáncer precoz y cáncer avanzado. En el cáncer precoz va a tener una supervivencia mayor al 90% a los 5 años y encontrándose así en el cáncer avanzado una supervivencia todavía menor, del 7 al 27% a los 5 años. Okay, ahora estamos observando una tabla en la clasificación TNM de la octava edición del 2017, en donde vamos a encontrar 3 columnas, las cuales vamos a encontrar la categoría en la primera columna, que va a depender en la definición de la capa afectada, así como en la tercera columna encontramos los datos positivos por imagen. Cabe resaltar que no todas las manifestaciones aquí descritas necesariamente van a estar presentes. Hay que tener cuidado, ya que pueden estar presentes o no. Nada más hay que tenerlas en consideración, ya que pueden aparecer. Las que sí debemos tomar en cuenta y que pueden ser muy representativas en cada estadio, por ejemplo en la categoría 1B, que es la invasión de la submucosa, podemos encontrar engrosamiento y realce de la mucosa. Para en la categoría T2 vamos a encontrar que es propiamente la invasión de la muscularis propia, y esta se va a observar como pérdida de la línea hipodensa submucosa, pero de la pared externa lisa. En el T4A vamos a encontrar la invasión a la serosa, y esta la vamos a encontrar con una manifestación de infiltración de la grasa peritoneal circundante, es decir, estriación de la grasa perigástrica. Para su categorización en N y M
vamos a encontrar que N0 es inafección ganglionar regional. N positivo es la afección ganglionar regional, que se va a ver manifestada por incremento de su tamaño, la pérdida de la morfología habitual de los ganglios, adoptando morfología redondeada, con un realce intenso o heterogéneo tras la administración de medio de contraste intravenoso, así como agrupaciones de 3 o más ganglios. Para la M0 ya sabemos que es la enfermedad sin metástasis, pero para el M1 esta metástasis ya va a ser a distancia, es decir, el grupo de ganglios no locorregionales. Y bueno, igualmente mencionar que esta metástasis se va a ir a otros órganos y puede condicionar, en este ejemplo, una carcinomatosis peritoneal. La estratificación del TMM la vamos a dividir respecto a la invasión que va a provocar sobre el tejido. Es decir, en el estadio 0, la invasión o la lesión la vamos a encontrar directamente en la mucosa. En el estadio 1, esta lesión ya se va a extender hasta la submucosa. Para el estadio 2, la muscular ya es la que se ve afectada. En el estadio 3, esta ya se va a extender hasta la serosa. Y en el estadio 4 va a ser sobrepasada la serosa, es decir, el tumor ya es demasiado grande. Ok, esto es importante respecto al tratamiento, ya que el estadio 0 y 1 se van a considerar tumores resecables. Sin embargo, el 2, 3 y 4 son considerados como tumores irresecables. Okay, para una clasificación macroscópica de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología Endoscópica, nos va a presentar la clasificación de un cáncer precoz con distintos patrones morfológicos. Así encontramos el tipo 1, que son de tipo polipoides, y estos van a ser lesiones elevadas de más de 5 milímetros. El tipo 2, que van a ser de tipo superficial, sin embargo van a estar elevados menos de 5 milímetros. Y en el B, estos van a ser superficial, principalmente planos. Para el tipo C, lo vamos a encontrar igualmente plano, pero deprimido. Para el tipo 3, esta depresión más bien ya va a abarcar incluso hasta la muscular de la mucosa y se va a llamar excavada. Esto es importante porque la tasa de supervivencia a 5 años es del 85 al 100%, debido a que estamos hablando de un cáncer precoz. La clasificación del cáncer avanzado la vamos a obtener a través de la clasificación de Borman. Esta la va a dividir en 6 tipos. El tipo 0 es una superficial con depresión o elevación. La tipo 1 es de tipo polipoide. La tipo 2 de una ulceración circunscrita. Tipo 3, esta ulceración ya va a tener diseminación hacia el tejido circundante. El tipo 4, esta diseminación va a incluso invadir la submucosa de manera difusa, provocando la lininitis plástica. Y la tipo 5 son todos aquellos que no pueden ser catalogados en los otros tipos descritos. Las manifestaciones imagenológicas a través de un estudio de serie esófago-gastrodenal con doble contraste, vamos a encontrar las úlceras malignas manifestados como cráter ulceroso irregular, que van a provocar una distorsión u obliteración del área circundante gástrica. Vamos a encontrar también pliegues nodulares, irregulares o amputados que no se extienden hasta el borde del cráter de la úlcera. Asimismo vamos a encontrar el menisco de Karman y el complejo de Kirklin. Para las lesiones intraluminales vamos a encontrar datos de obstrucción, principalmente en el antro, los pliegues engrosados nodulares e irregulares, así como la ausencia del peristaltismo. La lininitis plástica, esta se describe como la botella de cuero, ya lo habíamos mencionado, y este se va a ver como un estómago pequeño. Esto debido a que va a ser un estómago no distendible y aperistáltico. Para la pseudoacalasia, que es un tumor en el fondo gástrico, este va a destruir el plexo mintérico, lo que va a provocar una dilatación del lumen y un peristaltismo totalmente disminuido. En los siguientes ejemplos se trata de una serie esófago-gastrodenal de doble contraste en donde se observa en la primera imagen a nivel del cuerpo los pliegues irregulares entrecortados con paso filiforme del contraste a través de ellos y con pared gástrica irregular, provocando el retardo del tránsito del contraste. En la segunda imagen se observa tanto un defecto de llenado como un depósito de contraste con una superficie convexa hacia el lumen gástrico y el signo del complejo de Kirklin en relación a un adenocarcinoma gástrico ulcerado. Las manifestaciones imagenológicas a través de la tomografía computada son algo específicas y para eso necesitamos saber primeramente
cuál es el realce habitual de las capas de la pared del estómago. Así, en estos ejemplos de tomografía abdominal en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso arterial de la izquierda, venoso o tardío del lado derecho, y administración de medio de contraste oral neutro. Señalado con la flecha negra encontramos un realce de la mucosa, es decir, se va a ver hiperdenso. Asimismo, la imagen del asterisco, señalada con el asterisco, vamos a mostrar a la muscular, que va a ser hipodensa, y señalada con la flecha blanca, un realce de la capa más externa, generalmente de la serosa. Y bueno, los principales patrones que vamos a encontrar a través de la tomografía son los tumores polipoides, que pueden o no estar ulcerados, una nodularidad focal asimétrica de la pared, así como engrosamiento de más de 15 milímetros de la pared. Este engrosamiento infiltrativo que invade incluso hasta la mucosa o submucosa, ya la habíamos llamado como linitis plástica, y va a tener un realce arterial variable, es decir, va a variar dependiendo del subtipo histológico o del estadio. Sin embargo, en aquellos patrones donde no haya un realce tal cual, es decir, que se encuentren totalmente hipodensos, podemos ya inferir que pudieran ser del tipo histológico mucinoso. Y el principal punto o el punto clave va a ser aquel en donde vamos a encontrar pérdida de la diferenciación entre las capas del estómago. Las vías de diseminación del adenocarcinoma gástrico van a ser 5, a través de las cuales pues vamos a encontrar como principal la vía linfática, la vía directa, subperitoneal, transperitoneal y la hematógena. Algunas técnicas empleadas para la estadificación los vamos a encontrar en diferentes tipos de estudio. Así el estudio endoscópico nos ayuda a diferenciar estadios iniciales. La tomografía computada la vamos a encontrar de un 65 al 92% dependiendo de la técnica y la experiencia del operador, así como que es el método de elección para estadificar este tipo de entidades. La resonancia magnética es de alta precisión, sin embargo, es de poca disponibilidad. Para ayudarnos a identificar lesiones a distancia vamos a ocupar el PET-CT. Sin embargo, esta nos va a jugar un peso en contra, la poca resolución. La laparoscopía con lavado peritoneal nos va a ayudar a lesiones que no son visibles radiológicamente. Hay que hacer hincapié en la vía de diseminación de tipo directa, ya que esta se va a llevar a cabo a través de los ligamentos perigástricos, demostrando así, por ejemplo, el ligamento gastrohepático, que va a tener aquí el nombre de la diseminación o el órgano al que va a afectar esta metástasis, es decir, hacia el hígado. Para el ligamento hepatoduodenal lo vamos a encontrar igualmente del duodeno hacia el hígado o cabeza del páncreas. El ligamento gastrocólico va a llevar la diseminación hacia el colon transverso. El gastroesplénico, bueno, pues hacia el vaso. El esplenorenal la podemos encontrar incluso hacia la cola del páncreas, colon descendente y riñón izquierdo. Y ustedes dirán, ok, muy padre la vía de diseminación a través de los ligamentos que mostraste. Sin embargo, localizarlos adecuadamente en una tomografía ya conlleva un reto, por lo cual les presento los siguientes ejemplos donde podemos observar las referencias vasculares que acompañan a los ligamentos. En la imagen A observamos señalado con el asterisco blanco los vasos gastroepiploicos, señalados con el asterisco verde los vasos omentales, dando la localización del ligamento gastrocólico. En la imagen B estamos observando, señalado con las flechas de rojo y azul, la arteria y la vena gástrica izquierdas, y nos va a dar la localización del ligamento gastrohepático. Señalado con la flecha amarilla vamos a encontrar los vasos gastroepiploicos izquierdos, que nos va a dar la localización del ligamento gastroesplénico. En la imagen C nos está señalando la flecha negra la vena porta y la arteria hepática, dándonos la localización del ligamento hepatoduodenal. En la imagen D estamos observando, señalada con la flecha, igualmente vasos esplénicos, hablando propiamente de la vena esplénica.
y esta referencia nos va a dar la referencia para el ligamento esplenorenal. La invasión local de la pared la vamos a encontrar manifestada a través de los siguientes ejemplos de tomografía computada de abdomen con énfasis en estómago, con la administración de medio de contraste intravenoso y oral neutro. Encontramos en la imagen A y A', que es un esquema de la imagen A, la siguiente lesión hiperdensa intraluminal de tipo polipoidea en la mucosa gástrica, con una conservación de una línea hipodensa de la submucosa. Asimismo, encontramos marcado con el asterisco en rojo la capa más tenue hiperdensa, y es la más superficial de todas, que corresponde a la muscular subserosa y serosa, confirmando una estratificación del tipo T1B. Para la imagen B encontramos un engrosamiento mural meramente hiperdenso, con pérdida de la capa de la submucosa, pero con una visualización de un borde liso en la capa externa. Esto nos va a ser sugestivo de una etapificación T2. En la imagen C vamos a ver una mínima borrosidad de la pared externa y mínima estriación grasa. Nos va a hacer dudar entre un estadio T3 y T4. En la imagen D vamos a encontrar en la superficie una superficie bastante irregular con clara infiltración en la grasa perigástrica. En la imagen E vamos a encontrar un engrosamiento mural gástrico difuso, incluso encontrando el signo de la serosa hiperdensa, haciendo hincapié en un estadio 4. La diseminación linfática del adenocarcinoma gástrico lo vamos a aprovechar bastante bien con el esquema de las estaciones ganglionares del carcinoma gástrico propuestas inicialmente por la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, donde su denominación se va a determinar dependiendo de si son regionales o a distancia. Así, por ejemplo, vamos a encontrar las estaciones paracardiales, del lado derecho, del lado izquierdo, de la curvatura menor, de la curvatura mayor, suprapilóricas e infrapilóricas. También se van a denominar de tipo regional la de la gástrica izquierda, el tronco celíaco, el hilio esplénico, arteria esplénica y ligamento hepatodenal. Y aquellas que no sean perigástricas se van a denominar como de tipo a distancia. Y así encontramos en el siguiente ejemplo una imagen de tomografía computada de abdomen con reconstrucción coronal con ventana para tejidos blandos y administración de medio contraste intravenoso, donde como dato positivo se visualizan señalados con las flechas blancas, negras y rojas múltiples imágenes de localización ganglionar que han adoptado morfología ovoide de bordes definidos y un realce bastante heterogéneo. Esto correspondiente a diseminación a distancia. Para la diseminación del adenocarcinoma de tipo directo va a ser a sus órganos vecinos. Así encontramos en la imagen B un engrosamiento difuso de la pared gástrica de contenido heterogéneo y que pierde la interfase con el óvulo hepático izquierdo y la cola del páncreas. Asimismo encontramos en la imagen C esta pérdida de la interfase hacia el cuerpo y la cola del páncreas. En la imagen D encontramos una invasión directa hacia el vaso señalada con la flecha blanca. En la imagen E y F vamos a observar la diseminación a través del ligamento gastrocólico desde la curvatura mayor del estómago. En la diseminación transperitoneal vamos a encontrar en los ejemplos de la imagen B y C un adenocarcinoma antropilórico que se demuestra con este engrosamiento de la pared gástrica con estriación de la grasa perilesional, acompañado, demostrado con la punta de flecha blanca, de ascitis y con engrosamiento mental. En la imagen D estamos observando una implantación subdiafragmática izquierda acompañada de ascitis. En la imagen E vamos a encontrar un engrosamiento peritoneal en placa
este va a ser de tipo hiperrealzado en relación a una carcinomatosis peritoneal. En la imagen F observamos en localización de los anexos izquierdo y derecho e izquierdo, estas tumoraciones de gran tamaño, de bordes bien definidos y contenido heterogéneo. Esto aunado o teniendo en cuenta el antecedente del adenocarcinoma gástrico, vamos a encontrarlo o a denominarlo como tumor de Krukenberg de tipo bilateral. Respecto a la diseminación retroperitoneal, aquellas vías de diseminación hematógena, vamos a encontrar en el esquema de la imagen A una ilustración de las localizaciones más frecuentes de la metástasis del adenocarcinoma. Las imágenes B, C y D son estudios de un mismo paciente al que ya está diagnosticado el adenocarcinoma gástrico. En B observamos una adquisición de tomografía abdominal con administración de medio de contraste intravenosa y oral neutra, donde encontramos el engrosamiento de la pared gástrica de la curvatura menor y con múltiples imágenes hipodensas, redondeadas o ovoides o incluso amorfas en el parénquima hepático en relación a metástasis hepáticas. En la imagen C observamos una reconstrucción coronal de una tomografía de pulmón con ventana para pulmón, múltiples nódulos pulmonares que hacen referencia a implantaciones tumorales o metástasis a pulmón. En la imagen D observamos en la cabeza del fémur izquierdo múltiples lesiones amorfas de tipo blásticas en relación a una diseminación o metástasis a distancia. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca del TNM con estas dos tomografías de abdomen en adquisición transversal con administración de medio de contraste intravenoso y oral neutro. En la imagen de la izquierda observamos un realce normal de la mucosa señalada con la flecha negra. El asterisco demuestra la hipodensidad de la muscular y la hiperdensidad lineal de la serosa. Esto es normal, comparado con la punta de flecha blanca, donde se pierde totalmente esta transición en relación a un engrosamiento nodular del cuerpo gástrico. Esto lo localiza o lo podemos estadificar en un T2. Sin embargo, buscando adyacente o de manera perilesional alguna infiltración o afección de los ganglios linfáticos, encontramos estos van a ser con pérdida de su morfología habitual, adoptando esfericidad con un incremento de su tamaño y un reforzamiento puede ser nodular heterogéneo en relación a una afección de ganglios. Sin embargo, estos al ser locorregionales van a ser M0. En la imagen de la derecha estamos observando en localización del antro gástrico un engrosamiento focal de la pared gástrica. Este va a ser de manera irregular y de reforzamiento nodular heterogéneo. Vamos a encontrarlo invadiendo propiamente a la grasa perilesional. Esto en relación a un adenocarcinoma gástrico en un T4A. Ok, les muestro en esta ocasión una pequeña tabla donde vamos a encontrar los métodos de imagen y la capacidad de detección del cáncer gástrico, haciendo hincapié en la tomografía, ya que nos va a dar una exactitud de evaluar la enfermedad hepática hasta en un 90% de los casos. Y vamos a encontrar la afección de los ganglios hasta en un 60% de los casos, así como en el 50% de los casos para las implantaciones del peritoneo. Y hacer hincapié que la endoscopía y la biopsia van a confirmar el diagnóstico. Respecto a su tratamiento, los vamos a dividir en las etapas, siendo la etapa 0 y 1 una gastrectomía más linfadenectomía únicamente. La etapa 2, aparte de la gastrectomía y linfadenopatía, lo vamos a acompañar con quimioterapia. Para los estadios 3 y 4, que son los más graves, vamos a encontrar una cirugía radical, donde pues prácticamente nos vamos a llevar lo que podamos. En la etapa de tipo 4, pues no hay más que hacer
y vamos a administrar quimioterapia paliativa. Continuando con las neoplasias malignas, abordaremos en esta ocasión el adenocarcinoma duodenal. Pese a que el adenocarcinoma duodenal es raro o infrecuente, esta neoplasia es la neoplasia maligna primaria más frecuente del duodeno, encontrando así en su epidemiología el 40% de las neoplasias del duodeno y hasta el 45% de los del tracto gastrointestinal. Podemos observar un pico de incidencia a partir de los 70 años y con una predilección del sexo masculino respecto al sexo femenino. Asimismo, los principales factores de riesgo los vamos a encontrar o generalizar de forma hereditaria, de tipo inflamatoria y de tipo adquirido, donde vamos a encontrar el fumar y el consumo de alcohol como principales factores de riesgo de tipo adquirido. Su localización va a tener predilección principalmente por la tercera y cuarta porción del duodeno, hasta en un 45% de los casos. En su segunda porción se va a llevar el segundo lugar hasta en un 40% de los casos y la primera porción con apenas el 15%. El cuadro clínico es bastante puntual, encontrándose en el momento del diagnóstico dolor abdominal secundario a oclusión en el 90% de los casos. Cuando se llegan a complicar, hasta el 50% de los casos se llega a presentar hemorragia o anemia, y dependiendo de su localización pueden ocasionar ictericia debido a la oclusión periampular de la misma ámpula de Vater. Cuando esta entidad se asocia a diferentes síndromes o a estas entidades, va a tener distintas manifestaciones clínicas. Esto, por ejemplo, en el síndrome de Pew-Jeghers encontramos las típicas manchas hipocrómicas en los labios y la lipomatosis. El diagnóstico por imagen por medio de la serie esófago-gastroduodenal va a ser bastante variable dependiendo de la presentación del adenocarcinoma, encontrándose, por ejemplo, un depósito de medio contraste en el caso de la presentación de la úlcera, un defecto de llenado cuando se presenta en forma de tumor polipoideo sésil. Vamos a encontrarlo incluso con el signo del corazón de manzana o manzana mordida cuando hay estenosis anular, y el patrón de burbujas de jabón cuando el patrón es reticulado en los tumores vellosos. En el siguiente ejemplo observamos una serie esófago-gastroduodenal en posición de Schatzky, en donde se observa a nivel de la segunda porción del duodeno un paso filiforme del medio de contraste, dando el signo de la manzana mordida o del corazón de manzana en relación al adenocarcinoma duodenal. Las manifestaciones a través de la tomografía las vamos a encontrar de manera igualmente bastante variable, encontrando engrosamiento irregular o circunferencial de la pared. Igualmente, como en la serie esófago-gastroduodenal, algunas lesiones van a ser anulares o ulceradas. Como cualquier lesión intraluminal dentro del propio intestino va a condicionar a invaginación más adenopatías locales. Se menciona que el tumor va a presentar un realce leve nodular de tipo heterogéneo y tardío, y dependiendo de su localización va a condicionar la dilatación de la vía biliar. Así observamos en esta imagen de una tomografía abdominal en fase arterial tardía, donde encontramos que se observa como dato positivo a nivel de la tercera porción del duodeno un engrosamiento circunferencial de la pared, esta de forma irregular y con un realce nodular heterogéneo en relación a un adenocarcinoma duodenal. Podemos concluir entonces que la tomografía es la modalidad de imagen de elección para la estratificación del cáncer gástrico. Se debe seguir la clasificación TNM y buscar la extensión de un probable cáncer gástrico, ya que recordando que si la clasificación o etapificación no es T1, este no se va a considerar un tumor operable. También es importante una adecuada preparación del paciente para no pasar por alto ningún signo incipiente del carcinoma gástrico, y el protocolo de estudio correcto.
También la serie esófago gastroduodenal de doble contraste tiene un papel inicial importante para distinguir aquellas úlceras benignas y malignas. Bueno, pues aquí les muestro mi bibliografía. Eso sería todo por hoy. Los veo más tarde. Muchas gracias.